Buenas tardes a todos, mi nombre es Rocía Abigail Quesqui Maurel y como parte de mi rotación por el área de serología del Laboratorio Central, realicé este Ateneo que se titula Brucelosis, una visión integral desde la patogenia al diagnóstico. Como objetivos de este Ateneo me propuse presentar la brucelosis detallando las características de la bacteria brucela y las diversas vías por las que se transmite desde los animales a los humanos, identificar los grupos poblacionales de mayor riesgo y reconocer las manifestaciones clínicas de la brucelosis humana. A su vez, describir los métodos indirectos o serológicos de diagnóstico y conocer cuáles son los principios de las pruebas de tamizaje y confirmatorios. También me propuse comprender los desafíos del diagnóstico serológico y la importancia de interpretar los resultados que nosotros obtenemos a nivel del laboratorio de serología junto con la clínica y el nexo epidemiológico. Como introducción, contarles que la brucelosis es una enfermedad zoonótica, o sea, se va a transmitir desde los animales a los humanos, causada por diversas especies del género Brucella. Los reservorios comprenden el ganado bovino, porcino, caprino, ovino, y también Brucella canis va a infectar ocasionalmente a perros, tanto domiciliarios como de criadero. Las brucelas son bacterias que presentan las siguientes características. Son bacilos cortos del tipo cocobacilo por su forma redondeada. Son gram negativas, aeróbicas, inmóviles, patógenos intracelulares y son de crecimiento lento. Las especies que van a afectar a los humanos son Brucella abortus, melitensis, suis y canis. El reservorio son los animales enfermos o portadores, y las brucelas son eliminadas por estos animales infectados, ya sea que estén enfermos o sean asintomáticos, a través de sus secreciones. ¿Qué secreciones? Heces, orina, saliva, leche, semen, secreciones vaginales, un feto muerto, placenta, constituyendo entonces todas estas vías de transmisión que pueden ser por contacto, de piel o mucosas con tejidos de animales infectados o sus productos. Por ejemplo, esta es la que se da generalmente en el medio rural, veterinarios o peones de campo. Ingestión de alimentos no pasteurizados o de origen animal, como leche y sus derivados, y en menor medida carnes poco cocidas. Por inhalación del polvo en los lugares contaminados donde hay animales infectados, porque estas secreciones van a llegar al medio ambiente contaminando tanto pasto como agua. Por inoculación del material infectado contaminado por brucela, esto se da principalmente en veterinarios o gente que trabaja en el laboratorio. Y perinatal por vía transplacentaria, por la ingestión de leche materna o por exposición a sangre, orina o las heces de la madre infectada durante el parto. Bien, en cuanto a la patogenia, decirles que el cuadro clínico va a depender de la especie infectante, de la concentración del inóculo que reciba de la persona infectada y a su vez del estado general del paciente. El periodo de incubación de brucela va de 1 a 3 semanas, pero puede durar varios meses. Y después de ese periodo de incubación se puede manifestar distintas formas clínicas, como ser asintomática o subclínica, aguda con un inicio insidioso o brusco y crónica. En general, la brucelosis tiende a la cronicidad y se caracteriza por fiebre y localización de las bacterias en distintos tejidos. Bien, las brucelas una vez, o sea, ¿cómo van a ingresar, digamos, a nuestro organismo? Van a atravesar las membranas mucosas y van a ser fagocitadas por los polimorfonucleares, macrófagos y células dendríticas. Estas células van a viajar al ganglio circundante más cercano y allí se van a replicar. Y luego, por vía hematógena, van a localizarse en otros órganos, como ser el pulmón, el hígado, la médula ósea y el vaso. Lo que muestra esta parte de la imagen es que brucela también puede infectar los trofoblastos placentarios, multiplicarse ahí y generar placentitis y abortos. Y ese feto abortado va a ser una fuente de infección para el hombre como para el resto del ganado. Y el hombre entonces se podría infectar con este feto, como así también con productos no pasteurizados que vengan de ese animal infectado.
Con respecto a las manifestaciones clínicas, el paciente se va a presentar con una fiebre recurrente e irregular. También va a estar cansado, con malestar generalizado, va a presentar mialgias. Al examen físico lo más común es la hepatosplenomegalia. Y como complicaciones más frecuentes tenemos la artritis, que puede ser en rodilla, cadera, tobillos y muñecas. También algo común es la patología en los órganos sexuales, sobre todo en los hombres, presentando orquitis o epididimitis. También se pueden presentar como complicaciones endocarditis y no es tan común, pero puede generar enfermedad pulmonar con tos o disnea, también causar neumonía e incluso puede afectar el sistema nervioso central causando meningoencefalitis. Bien, algo que quise remarcar porque la solicitud de brucelosis que nosotros recibimos en el laboratorio en general viene como control de embarazo. Entonces, ¿qué puede generar en el embarazo? Y es que la brucelosis durante el embarazo aumenta el riesgo de aborto y de transmisión intrauterina al bebé. Pueden producirse abortos en los primeros trimestres de gestación o partos prematuros. Bien, con respecto a la epidemiología, la enfermedad se asocia más frecuente al sexo masculino entre los 30 y 40 años y en la población rural, así como en los trabajos como ser veterinarios, laboratoristas, trabajadores de frigoríficos y peones de campo. Existen tres patrones epidemiológicos: un patrón urbano alimentario por consumo de productos no pasteurizados, un patrón rural laboral por exposición rural al ganado infectado o sus productos, y un patrón laboral por exposición a muestras biológicas, por ejemplo, aquellos trabajadores que realizan o producen vacunas, antígenos y microbiología. Bien, contarles que la brucelosis, tanto humana como canina, es de notificación obligatoria, constituyen ambos eventos de notificación obligatoria en los términos de la Ley 15.465. Este gráfico, que fue extraído del Boletín Epidemiológico Nacional número 712, muestra los casos confirmados y la tasa de incidencia de brucelosis cada 1 millón de años por habitante, por año, perdón. Y desde el 2019 al 2023 en Argentina. Les voy a hablar más que nada del año 2023, que es el más próximo al que estamos cursando, y vemos que en ese año se presentaron alrededor de 150 casos, lo que corresponde a una tasa de aproximadamente 2,8 por cada 1 millón de habitantes. Después del mismo boletín extraje esta tabla que muestra casos confirmados y notificados estudiados por jurisdicción y año. Y lo que ellos sacan de conclusión de esta tabla es, en principio, que la jurisdicción que más casos notificados y confirmados presenta es la jurisdicción del centro, que incluye Buenos Aires, Cava, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, que en el año 2023 tienen 252 casos notificados, de los cuales se confirmaron 103. Hablando precisamente del Chaco, en 2023 notificaron 11 casos, de los cuales se confirmaron 5. Bien, algo que no quería dejar de mencionar es que en el año 96 se promulga el decreto 658 en el que se aprueba el listado de enfermedades profesionales. En este listado se identifican los agentes dentro de los que está Brucela, las enfermedades que producen y las actividades laborales relacionadas. Las enfermedades que están detectadas para este agente de Brucela son brucelosis aguda con septicemia, brucelosis subaguda con localización y brucelosis crónica. Y las actividades laborales que pueden generar dichas enfermedades son actividades pecuarias, en trabajadores en frigoríficos, en laboratorios como aquellos que producen antígenos o vacunas y veterinarios. Por lo tanto, estos trabajadores, si presentaran estas enfermedades, estarían cubiertos por la Ley de Riesgos de Trabajo. Bueno, entrando un poco más a la parte bioquímica, existen para el diagnóstico de brucelosis métodos diagnósticos directos e indirectos. Los directos se basan en el cultivo bacteriológico, es decir, en el aislamiento del microorganismo a partir de muestras de sangre, médula ósea, líquido cefalorraquídeo, líquido articular, muestras de biopsia hepática, ganglios linfáticos. Lo que generalmente se usa son hemocultivos. ¿Qué ventaja tienen estos métodos?
que son confirmatorios. Es el gol estándar para brucelosis, pero tienen como desventaja que si bien son el gol estándar, la sensibilidad de estos métodos, o sea, la positividad de los hemocultivos, disminuye a medida que avanza la enfermedad. Por lo tanto, tiene una sensibilidad que varía del 90 al 10% de acuerdo en qué estadio de la enfermedad nos encontremos. Por lo tanto, si bien un positivo lo confirma, un negativo no lo descarta, más que nada en los casos crónicos. Bien, con respecto a los métodos diagnósticos indirectos, tenemos que son pruebas serológicas que van a detectar anticuerpos anti-Brucela. Las cepas recomendadas por los organismos internacionales en la elaboración de suspensiones antigénicas son Brucella abortus 1119-3 o 99S. Y estos antígenos van a detectar anticuerpos anti-Brucella abortus suis y melitensis, que como dijimos al principio son las que infectan a los humanos. Existen pruebas de tamizaje como el BPA, Rosa Bengala y Huddleston, y pruebas confirmatorias como la aglutinación lenta en tubo, su variante con 2-mercapto, fijación de complemento o ELISA de competición. Bien, les voy a detallar a partir de ahora cada una de las pruebas que nosotros hacemos en el laboratorio central y en el orden en que se realiza. Entonces, una muestra que ingresa, con pedido de brucelosis, lo primero que se le realiza es la reacción de antígenos febriles del laboratorio Wiener Lab. El reactivo trae dos viales, uno para salmonela y otro para brucela. El de antígenos febriles brucela es una suspensión de antígenos bacterianos de la cepa que dijimos recién en solución fisiológica. La concentración celular de los antígenos se encuentra entre el 4 y el 6%. Esta es una prueba de tamizaje, es una reacción de aglutinación rápida en placa. Si bien el procedimiento trae para hacer una técnica cualitativa y una técnica semi-cuantitativa, hacemos la cualitativa porque después seguimos con otras pruebas y se basa en la reacción de Huddleston que vamos a ver más adelante. El principal inconveniente que tiene esta prueba es que presenta alta sensibilidad pero baja especificidad, ya que tiene reacción cruzada con otras bacterias gram negativas. Con respecto al procedimiento, vamos a colocar en una placa de fondo claro, 50 microlitros de suero, a eso le vamos a agregar la misma concentración de antígeno. Vamos a rotar vamos a mezclar y rotar por 2 minutos y luego vamos a observar, digamos, si hay presencia o ausencia de aglutinación utilizando una luz indirecta sobre fondo oscuro. Perdón. Esta prueba entonces la usamos de forma cualitativa informando solamente negativo o positivo. En caso de que nos dé positiva, vamos a seguir con 3 técnicas de aglutinación en placa, de las cuales el reactivo es provisto por el laboratorio Malbrán. Una es la técnica de aglutinación en placa de Huddleston, cuyo antígeno está constituido por una suspensión inactivada de Brucella abortus, Biovar 1, cepa 1119-3, diluida en solución fisiológica, fisiológica fenolada al 0,5%, con un pH que va de 6,4 a 7 y un volumen celular de 10 a 12. Esta es una prueba de tamizaje, es una reacción de aglutinación rápida en placa y es semi-cuantitativa porque nosotros vamos a realizar una titulación. Detecta anticuerpos IgM, IgG e IgA. Bien, en cuanto al procedimiento, la reacción del Huddleston se basa en enfrentar cantidades decrecientes de suero con cantidades constantes de antígeno. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, colocar cantidades decrecientes de suero, 80, 40, 20 y 10 microlitros de suero, y a eso lo vamos a enfrentar con 30 microlitros de antígeno, obteniendo así las siguientes diluciones, uno en 25, uno en 50, uno en 100 y uno en 200. Vamos a mezclar y vamos a rotar por 8 minutos. Y pasado ese tiempo vamos a efectuar la lectura para ver si hay presencia o no de aglutinación. Entonces, se considera positivo cualquier aglutinación aunque sea fina, negativo cuando hay ausencia de aglutinación, e incompleta cuando la aglutinación se observa de manera parcial. El título de esta prueba va a ser la última dilución en la que se observa un resultado tanto positivo o incompleto. Bien, otra de las pruebas que hacemos también en placa es la técnica de aglutinación con rosa de Bengala.
cuyo antígeno tiene una suspensión inactivada de Brucella abortus, la misma biovariedad y cepa que la anterior, diluida en una solución taponada con un pH de 3,63 más menos 0,02. No sé si se acordarán en el pH anterior, pero era 6,4 a 7. Este pH es mucho más bajo y ácido, lo que va a hacer que predominen las aglutinaciones IgG. El volumen celular de esta prueba es de 8 a 9%. También, como la anterior es una prueba de tamizaje, es una reacción de aglutinación rápida en placa. Cualitativa solamente vamos a informar positivo o negativo. Y como dije, predominan las aglutinaciones IgG, por lo tanto va a ser más específica que la reacción de Hudson. En cuanto al procedimiento, también en una placa transparente vamos a colocar 30 microlitros de suero con 30 microlitros de antígeno. Vamos a mezclar y rotar por 4 minutos y luego vamos a observar si hay o no presencia de aglutinación sobre un fondo claro. Positivo sería cuando aparece cualquier aglutinación y negativa la ausencia de la misma. La última reacción en placa es la técnica de aglutinación con antígeno taponado. Y el antígeno de esta prueba es una suspensión inactivada de Brucella abortus, la misma biovariedad y cepa, diluida en una solución salina tamponada de pH de 3,65 más menos 0,02. Al ser ácida también van a predominar las aglutinaciones IgG, y lo que va a hacer también que sea más específica que la reacción de Hudson. Y tiene un volumen celular de 10 a 12%, que es mayor que el de rosa de Bengala, lo que va a hacer que sea ligeramente más sensible que la prueba de rosa de Bengala. Como características es una prueba de tamizaje, también una reacción de aglutinación rápida en placa y cualitativa. En cuanto al procedimiento, vamos a colocar en una placa de fondo transparente 80 microlitros de suero contra 30 microlitros de antígeno. Vamos a mezclar y rotar. Y luego vamos, pasado ese tiempo, encender la luz y efectuar la lectura para ver o no, si hay presencia o ausencia de aglutinación. Positivo es cuando aparece cualquier aglutinación, aunque sea fina, y negativo sería la ausencia de. Bien, como técnica confirmatoria, tenemos la técnica de aglutinación en tubo y su variante con 2-mercaptoetanol. El antígeno de Brucella para la aglutinación en tubo es una suspensión activa de Brucella abortus, la misma biovariedad y cepa que los otros antígenos que vimos, diluida en una solución salina fisiológica fenolada al 0,5%, con un pH que va de 6,4 a 7. Si recuerdan, tiene el mismo pH que la reacción de Hudson, por lo tanto va a tener las mismas limitaciones, va a ser poco específico. Y un volumen celular que va de 4 a 4,5. Es una prueba confirmatoria, se hace esta aglutinación lenta en tubo que detecta IgM, IgG y IgA, pero a su vez, paralelamente se larga su variante con 2-mercaptoetanol, que va a inactivar a los anticuerpos IgM, porque como sabemos lo que hace el 2-mercapto es reducirlo en ácidos sulfuros, y rompe esta molécula permitiendo solamente la detección predominante de IgG. En cuanto al procedimiento, lo que vamos a hacer es colocar 2 hileras o filas de tubos, y al primer tubo de cada hilera uno lo vamos a marcar con M y al otro con T. Vamos a agregar cantidades decrecientes de suero en estos tubos, 80, 40, 20, 10 y 5 microlitros en ambas hileras. Y a la fila o hilera que está marcada con T le vamos a agregar luego 1 mililitro de solución fisiológica fenolada, constituyendo así las siguientes diluciones: 1 en 25, 1 en 50, 1 en 100, 1 en 200 y 1 en 400. A la fila que está marcada con la letra M le vamos a agregar 1 mililitro de solución de 2-mercapto, constituyendo así las mismas diluciones: 1 en 25, 1 en 50, 1 en 100, 1 en 200, perdón, 1 en 400. Entonces, en esta parte yo voy a detectar anticuerpos IgM, IgG y IgA con la solución fisiológica fenolada. Y en esta parte estaría detectando predominantemente anticuerpos IgM, perdón. No, IgG, dije bien. Sí, porque destruye los IgG. Está bien. Bien, lo que vamos a hacer después es mezclar y dejar reposar entre 15 minutos y 60 minutos. Y vamos a preparar 2 blancos.
A uno le vamos a agregar la letra M y lo que va a contener es 1 mililitro de solución de 2-mercapto, y al otro que lo marcamos con la letra T, 1 mililitro de solución fisiológica fenolada. Después, a todos los tubos, a las dos filas que hice primero y los dos blancos, le voy a agregar 1 mililitro de antígeno al 2%. Voy a mezclar e incubar en estufa a 36 grados durante 2 días y libre de vibraciones. Y por último, lo que voy a hacer es leer la prueba tras luz contra fondo oscuro. ¿Cómo interpreto los resultados? En el positivo la columna, o sea, el sobrenadante aparece límpido y la aglutinación está en el fondo del tubo. En el negativo hay ausencia de aglutinación y en el resultado incompleto la columna, o sea, el sobrenadante estaría turbio, pero hay una aglutinación en el fondo. El título de la prueba es la última dilución con resultado positivo o incompleto. Y si mi título fuera mayor o no en 400, se efectúan diluciones hasta obtener el título final. Acá les muestro una foto, estas son las hileras. Esto sería ya posterior a la incubación y lo que hicimos con mi instructor es tratar de, no sé si se lo grabé en el video, pero es como resuspender el precipitado que se encontraba en el fondo para poder evidenciarlo. A ver, le pongo de vuelta. Creo que no se va a ver. Pero bueno, estaba precipitado abajo y fuimos como resuspendiéndolo para poder observarlo. ¿Es necesario resuspender para ver la precipitación? Sí. A ver, Era leve también la precipitación, entonces era como... más que nada para evidenciar el final, porque, bueno, por ejemplo, si el paciente tiene un título de anticuerpos alto, los primeros tubos, que son los que tienen mayor concentración de anticuerpos, el sobrenadante va a estar bien límpido y va a estar todo depositado. precipitado, entonces ahí no tenemos dudas. Okay. En cambio, llegando al punto final, vas a tener una mezcla entre sobrenadante turbio, que sería parecido a negativo, y una suspensión de antígenos que están indicando que la prueba es positiva. Claro. Entonces, más que nada, para esos casos, poder diferenciar un positivo débil o un completo de un negativo. Claro, para decir hasta dónde. Otros ensayos confirmatorios que existen, estos no se realizan en el laboratorio, pero sí están disponibles, por ejemplo, en el laboratorio Malbrán, es el ELISA de competición, que es una prueba de unión primaria basada en el uso de un anticuerpo monoclonal específico para una región determinada y repetida de un epítopo de la cadena O del lipopolisacárido de la cepa S de Bruselas. Este ensayo, digamos, presenta menos reacciones cruzadas que las pruebas de aglutinación, detecta casos agudos como crónicos y tiene una sensibilidad del 98,3% y especificidad del 99,7%. Otro de los ensayos también confirmatorios que se pueden realizar en el Malbrán es la técnica de fijación de complemento, que se basa en el consumo del complemento por la formación de complejos inmunes, y es una prueba altamente específica y sensible que detecta anticuerpos de isotipo IgG. Por lo tanto, no va a ser tan apropiada para los casos agudos y a su vez es muy laboriosa. Como exámenes complementarios está el hemograma, en donde las alteraciones más comunes que vamos a ver en esta patología son la leucopenia con linfocitosis relativa, trombocitopenia o anemia leve. Y en algunos casos también se puede generar una pancitopenia por mieloinfección o hiperesplenismo. Bien, habiendo realizado todas las pruebas de laboratorio, me pregunté, digamos, si era fácil el diagnóstico de brucelosis. Y la verdad es que, bueno, en las filminas siguientes le voy a comentar, pero presentan, sobre todo las pruebas de aglutinación, algunos inconvenientes. Entonces, primero contarles cómo es la respuesta inmune. La respuesta a anticuerpos de la brucelosis no tratada la podemos ver en este gráfico, en donde en el eje de ordenadas vemos el nivel de anticuerpos y en el eje de abscisas los estadios de brucelosis. Acá tenemos el estadio agudo hasta los 3 meses, subagudo de 3 meses a 1 año y crónico de 1 año en adelante. Esta barra vertical que se ve acá punteada es el periodo en el que los hemocultivos tienen una alta sensibilidad. Vemos que el primer anticuerpo que aparece es la IgM, que tiene un pico en la etapa aguda y luego decrece. Y después aparecen los anticuerpos IgG e IgA, que también van a ir disminuyendo su concentración a medida que avanza la enfermedad.
Si hay una exacerbación, una recaída, aumentan los anticuerpos IgM y IgG. Pero lo que quería mostrarles en este gráfico, sobre todo, que en la etapa crónica pueden aparecer, tanto IgG o IgA, anticuerpos no aglutinantes. Anticuerpos no aglutinantes. Estos anticuerpos que pueden aparecer en la fase crónica son anticuerpos asimétricos o univalentes que, si bien no pierden la especificidad con el antígeno, sí van a ser incapaces de activar el complemento y de dar reacciones adecuadas de aglutinación. Otro factor a tener en cuenta es la reactividad cruzada. El principal inmunodeterminante y factor de virulencia de las especies de Brucella es el lipopolisacárido S, de la cepa S, presente en la membrana celular externa, que es antigénicamente similar al lipopolisacárido de otras bacterias gram negativas. Por lo tanto, puede presentar reactividad cruzada con Escherichia coli O157, Yersinia enterocolitica O9, ciertos serotipos de Salmonella, Moraxella y Francisella, y también con personas que están vacunadas contra el virus cholerae. Esta reactividad cruzada se presenta fundamentalmente en las pruebas de antígenos febriles y también podría darse en la reacción de Hudson. A su vez, se debe hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías que presenten un síndrome febril prolongado, como malaria, fiebre tifoidea, tuberculosis, enfermedades reumatológicas, linfoma, dengue y leptospirosis. Bueno, acá les voy a presentar un caso clínico. Es una paciente embarazada que acude al laboratorio para su control y en su solicitud médica se encuentra la determinación de brucelosis. Los resultados que se emitieron el 31 de marzo fueron aglutinación en placa, 1 en 50, BPA positivo, rosa de Bengala positivo, aglutinación en tubo sin 2-mercapto, 1 en 50, y con 2-mercapto negativo. La paciente va a la médica y la médica hace una consulta viendo si hay algún nexo epidemiológico o alguna clínica que refiera a brucelosis y, ante no encontrar, solicita la repetición de los resultados. Entonces, el 14 de abril se le vuelve a hacer la prueba y da aglutinación en placa 1 en 50, BPA positivo, rosa de Bengala positivo, aglutinación en tubo sin 2-mercapto 1 en 25 y con 2-mercapto negativo. Entonces, yo le pregunto a ustedes, ¿cómo interpretamos este caso? Con 2-mercapto dio negativo. Eso, ¿No era Con- muy sensible? Con 2-mercapto dio negativo. bueno, Ah, no copié. Espera, un minuto. te dio que faltan 10 minutos. Sí, running. Ah, también es bueno. No, pero con el chat. Espera. Sí. Para los que están escuchando, en el chat copié el link del segundo link en el que nos volvemos a conectar. Es la misma ID y la misma contraseña. Bien, sí, sin 2-mercapto dio negativo. Es que para mí, si ese es más específico y no se correlaciona, no hay nexo epidemiológico, habría que ver un diagnóstico diferencial. Ujú. ¿Cuál era el que tenía un pH bajo? La técnica que... BPA y rosa de Bengala. O sea, PPA y Rosa Bengala están detectando IgG. IgG. El problema, el problema es que si te da con el sin 2-mercapto te detecta todos los anticuerpos. Entonces, por lógica, con el 2-mercapto te tendría que seguir marcando la IgG, como encima está detectando en las otras pruebas. Si tuviera IgG específicas, la prueba con 2-mercapto tendría que salir dando positivo. Claro. Además, en la embarazada tenemos más reacción cruzada por la interficie. Bueno, Sí, o sea, sí. Pasa que, bueno, ahora les cuento, pero sí, o sea, yo pensé lo mismo, que podía ser como una reactividad inespecífica, digamos, porque el 2-mercapto daba negativo. No sé si alguno quiere. Y en este caso, ¿por qué la prueba en tubo no es la confirmatoria? La prueba en tubo es confirmatoria, sí. Y las otras son de tamizaje. Las otras pruebas son de tamizaje, o sea, las que tenemos acá, BPA, rosa de Bengala y Hudson. bueno, Y yo la tomaría como negativo.
o que puede ser algo agudo y También. podrías seguir O sea que lo que tengas es IgM, solo IgM, pero pero nosotros que te predomina, daría pero positivo, nosotros, sí, es lo que a mí me hizo dar. O sea, yo la verdad que no. También hay que tener en cuenta que este valor de positivo en prueba de tubo es bajito, ¿no? Es una ilusión más. Bueno, pero de última se podría derivar la muestra Ajá, para hacer las últimas, que no me acuerdo cómo se llama. sí. O sea, como resolución, o sea, nosotros vimos este caso con ese y sí, o sea, acá se le informó como que podría ser algo inespecífico, digamos. Yo le mandé este caso a la bioquímica que trabaja en el Malbrán en el área de brucelosis y ella me dijo que lo conveniente, más que nada porque BPA y rosa de Bengala no presentan tanta reactividad cruzada, hubiera sido derivar. También teniendo, o sea, en cuenta que quizá acá nosotros no tenemos toda la epidemiología y toda la clínica, digamos. Sí me dijo que lo más probable, o sea, que una persona tenga, digamos, genera anticuerpos no significa que desarrolle la enfermedad. O sea, capaz la paciente tuvo contacto con el antígeno, no desarrolló la enfermedad, pero sí esos anticuerpos son antibrucela, digamos. Eso es lo que me había dicho. O sea, como que lo conveniente hubiera sido derivar y que ellos le hagan ELISA, por ejemplo. ¿Nos dijo por qué la del tubo pudo haber dado negativo? No, no me aclaró por qué la del tubo. Sí me dijo que por ahí la del tubo sí presenta cierta como reactividad, pero en este caso no sería porque le da negativo, digamos. O sea, no. Y al final, ¿qué le O sea, No, no no, sé quedó si- ahí, sí, Ajá. no sé. Bueno, en definitiva, ay, no corre. Lo que más quería que se lleven, digamos, de todo esto es esta filmina, y es que ante un resultado serológico positivo nosotros podemos tener una infección activa, anticuerpos que persisten después del tratamiento y también puede haber una exposición a un microorganismo que presente reacción cruzada con brucela, como vimos los falsos positivos, o un contacto accidental con el germen, no necesariamente seguido de la enfermedad, que es como que me dijo que se podría haber interpretado el caso anterior. Entonces, mientras el aislamiento bacteriológico tiene una sola interpretación, porque si da positivo, o sea, si se confirma, digamos, los resultados serológicos deben estudiarse en conjunto con los datos clínicos y epidemiológicos. Yo creo que también para saber si es necesaria, digamos, esta confirmación y cómo enviar al Malbrán. O sea, si nosotros, por más que nos dé un título bajo en la prueba en tubo, ella me remarcaba que como esta enfermedad tiende a la cronicidad y hay este descenso de anticuerpos y esta aparición de anticuerpos no aglutinantes, puede ser que todo eso haga que vos requieras de, por ejemplo, una ELISA que solamente se basa en la unión antígeno-anticuerpo para confirmar, digamos, de que esos anticuerpos son antibrucela, digamos. Entonces, la brucelosis es una enfermedad zoonótica compleja cuyo diagnóstico es desafiante y si bien las pruebas serológicas son herramientas esenciales, no son definitivas por sí solas. Por lo tanto, es imperativo interpretar siempre los resultados serológicos en el contexto de una sintomatología clínica del paciente y un claro nexo epidemiológico para asegurar un diagnóstico preciso. Espera, ¿por qué se me sale? Bueno, esta es la bibliografía consultada y muchas gracias por su atención. Si pasa la cronicidad, ¿también puede afectar al bebé? O sea, sería importante el diagnóstico, ¿sabes? No, no sé. O sea, pasa que cuando pasa la cronicidad es como que deja de circular por vía hematógena y en general se localizan en todos estos órganos. Yo supongo que si presenta una recaída vuelve a vía hematógena, digamos, y ahí sí podría quizás transmitir al bebé. Así que entiendo que sería importante detectarla en cualquiera de las etapas, digamos. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Los que están conectados tienen alguna duda o consulta? Bueno, si no es así, damos por finalizado este Ateneo. Muchas gracias por conectarse.